A seguir analizando este tema desde la visión del campo. Estamos en comunicación con Gonzalo Augusto, que es economista jefe de la Bolsa de Cereales. Gonzalo, ¿qué tal? Buen mediodía. Hola Marco, ¿cómo estás? Muy buen mediodía. Bien, muchísimas gracias por atendernos. Gonzalo, ¿cómo estás viendo estas medidas? El tándem de medidas. Por un lado, el dólar diferencial para el maíz, pero también el encarecimiento de las importaciones. Bueno, la verdad que son un conjunto de medidas que lo que hacen es generar distorsiones a las que ya están, a las que ya hay existentes en el mercado granario y en la economía en general. Y esto, si bien puede beneficiar en parte al productor agropecuario, pero no deja de ser una medida que genera grandes distorsiones en toda la cadena agroindustrial, porque esto se traslada como un costo para las principales actividades transformadoras del maíz en Córdoba, como por ejemplo etanol, tambo, producción porcina, producción vacuna, carne aviar. Es decir, que esto también lo vamos a ver reflejado después en un aumento de precios, producto de que el maíz es el principal insumo de estas actividades transformadoras. Gonzalo, bueno, incluso en el tema de la carne, ¿no? Es muy importante porque es uno de los artículos que, como está retrasado con respecto a la inflación, viene sosteniendo el índice de inflación, ¿no? Claro, eso puede ser una de las causas o por qué el gobierno cree que no se va a trasladar tanto a los precios, porque el precio de la carne, si uno lo ve y lo analiza en los últimos meses, venía retrasado, entonces este aumento del maíz como insumo podría llegar a aumentar los precios, pero ponerlo en línea con la inflación. Sin embargo, hay un montón de otras actividades, como por ejemplo el etanol, donde tiene un precio fijado por el gobierno en el mercado interno, o por ejemplo lo que son porcinos, tambos, que no van a poder trasladar directamente este aumento de los costos a los precios, ya que estamos en una situación bastante complicada en cuanto al consumo, entonces esa es una medida negativa que va a tener un impacto negativo en términos del poder adquisitivo de la gente, ¿no? Gonzalo, ¿es un impacto negativo en términos eventuales, teniendo en cuenta que es una medida que llega hasta el 31 de agosto, o ese aumento de costos se genera, se establece y se sostiene? Bueno, generalmente hay una rigidez en cuanto a los precios, en cuanto a esa determinación de los precios, entonces es poco probable que luego los precios vuelvan a los niveles anteriores. Yo creo que aquel principal problema que tenemos es que faltan dólares, tenemos un problema de oferta, pero en realidad el gobierno lo que quiere hacer es contener el tipo de cambio a través de una restricción en la demanda. Entonces ahí se genera el problema y estas medidas son cortoplacistas que buscan atenuar esta situación en lo que son las próximas semanas, pero no solucionan el problema de fondo y generan una gran distorsión en cuanto a los precios relativos y también en cuanto a las actividades económicas y las futuras decisiones de inversión, porque alguien puede llevar adelante una decisión de invertir en alguna actividad y de pronto con esta situación te cambian las reglas de juego, donde por ejemplo un productor porcino el viernes pasado tenía un costo o un precio del maíz y el lunes aparece con un aumento en este precio del insumo de más del 25%. Entonces, esas distorsiones lo que hacen es asignar de manera ineficiente los recursos en una economía que de por sí ya viene bastante complicada y como se puede ver son medidas cortoplacistas que buscan generar dólares para hacer frente a una situación eventual, pero que de nuevo, en el fondo no soluciona el problema y esto nos da un escenario con múltiples tipos de cambios, que también genera una situación bastante complicada para todas las empresas y para toda la cadena, porque por ejemplo hay fijaciones de contratos, se generan bastantes distorsiones que generan pérdidas para muchos sectores de la economía. Gonzalo, ¿qué puede pasar con un elemento que vos mencionabas y que es importante, que son las proyecciones de inversión del campo, que viene de una campaña muy negativa, ¿no? Impactado claramente por la sequía? ¿Cómo se está configurando las próximas previsiones de inversión en el campo? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que ya prácticamente se finalizó la siembra de trigo, que fue una de las más bajas en las últimas 10 campañas, producto principalmente de las consecuencias climáticas, pero también del contexto político y económico. Y ahora en las próximas semanas ya se van a empezar a sembrar
los maíces tempranos, lo que es la zona sudeste de la provincia de Córdoba, y eso condiciona porque también el productor no tiene reglas claras en cuanto a qué sembrar, porque no sabe con qué escenario se puede llegar a encontrar el año que viene. También está el tema de los insumos, porque ante estas medidas de que iba a haber impuestos a las importaciones, recordemos que, por ejemplo, lo que son muchos fertilizantes son importados, entonces las ventas se paralizaron porque no se sabía con qué contexto se iba a enfrentar, entonces son decisiones en un contexto de incertidumbre y donde más es lo que más necesitamos, porque hoy lo que requiere nuestros países es que se siembre la mayor cantidad de hectáreas posibles con la mejor tecnología posible para poder tener una producción el año que viene que se recupere y que sea y signifique el ingreso de nuevos dólares. Así que es un contexto de bastante incertidumbre donde hasta último momento el productor no sabe qué sembrar y también porque va a sembrar con un gobierno y va a cosechar con otro, donde las reglas pueden ser bastante diferentes a las que tenemos actualmente. Bueno, eso te iba a preguntar, Gonzalo, porque no solamente existe una incertidumbre actual, sino también una incertidumbre futura. Esto derivado de que los precandidatos a presidente no están diciendo que, o no están ofreciendo por lo menos líneas de acción en la economía, ¿no? Tampoco se sabe qué van a hacer los precandidatos en el caso de que lleguen a ser presidentes. Claro, porque si uno ve, por ejemplo, la decisión de un productor, no solamente impacta lo que son los derechos de exportación, que es una de las variables que muchos de los candidatos se expresan, algunos dicen que las van a bajar, otros que las van a mantener o que se van a bajar de manera progresiva, pero más allá de los derechos de exportación está lo que es la brecha cambiaria, entonces también lo que se haga con el tipo de cambio, si hay una unificación o se sigue habiendo tipos de cambios diferenciados, eso también tienen un impacto porque se trasladan directamente al precio que recibe el productor y también para el productor, porque es el producto que vende, pero también para todo lo que son las industrias transformadoras, el precio de sus costos. Entonces, estas medidas en cuanto a la unificación del tipo de cambio, derechos de exportación, son muy relevantes porque tienen un impacto directo en la rentabilidad de los distintos actores de la cadena agroindustrial y obviamente no solamente lo que es la cadena agroindustrial, sino también todas las otras actividades de la economía, donde esto puede llegar a ser un cambio en las reglas de juego bastante importante que obliga a cambiar las decisiones que los distintos agentes económicos pueden llegar a tomar. ¿El encarecimiento de las importaciones también va a tener impacto en la cadena productiva? Bueno, eso también tiene un impacto negativo. Por un lado, como te decía anteriormente, lo que son aumento de los costos que se pueden llegar a dar en fertilizantes, si bien Claro. hay algunas excepciones de que no se van a gravar algunas importaciones que vayan dirigidas a productos de exportación, como por ejemplo el agro, pero prácticamente hay un montón de otras actividades que están remarcando los precios, por ejemplo las importaciones de algunas autopartes, entonces todo eso genera un incremento en los costos, pero yo creo que lo más importante, lo que podemos rescatar de este tipo de medidas es que no dejan de agregar más distorsiones a un mercado que está bastante intervenido. Hoy no sabe un actor económico cuánto va a vender, a cuánto va a comprar. Entonces todo eso genera que la economía no funcione correctamente. Por ejemplo, con la soja, prácticamente soja no se está vendiendo porque los productores no saben qué puede llegar a pasar, si hay un nuevo dólar soja después de septiembre, si aguantan y pueden esperar hasta un cambio de gobierno donde las reglas sean diferentes para ahí vender. Entonces eso hace que lo que sea normal, lo que se vende en un año normalmente, no se está dando por esta incertidumbre con la que se maneja la economía argentina. Gonzalo, muchísimas gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias, Marcos, que tengan buena jornada. Igualmente. Gonzalo Augusto, jefe de economistas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, bueno, dando un panorama del efecto que va a tener el incremento, este dólar diferencial que el gobierno decidió otorgarles a las economías regionales, pero sobre todo al maíz. Los efectos principales están allí, en el dólar de 340 pesos para el maíz, que provocó por un lado una liquidación importante, pero por el otro lado están advirtiendo, lo decía Gonzalo Augusto, las consecuencias negativas que va a tener en términos de costos para la mayoría de la cadena agroalimentaria y esto bueno, está generando advertencias de que va a provocar todavía
un aumento más notorio del índice inflacionario. En este contexto muy difícil económico, en el que, como decíamos, el gobierno tiene que arreglar un problema, pero se le genera otro, como el que describíamos, se viene produciendo la campaña electoral, ¿no?